Bueno, vamos a esperar un minuto más a que se conecten más de nuestros invitados y empezaremos en breve. Bueno, de nuevo buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Johan Castro, coordinador de soporte técnico para Colombia en ALS. Vamos entonces a dar inicio a nuestra webinar del día de hoy. Básicamente, hoy hemos preparado una webinar que tratará acerca de la investigación del análisis de causas y el sistema CAPA de acciones correctivas y acciones preventivas, los cuales constituyen conceptos muy utilizados en la industria alimentaria, perdón, que ha sido regulado tanto en Europa, por ejemplo, también como en Estados Unidos por la FDA. Y básicamente estos elementos, estos componentes, los vemos como algo crítico en un sistema de gestión de calidad efectivo y deben estar íntimamente relacionados con otros subsistemas del sistema de calidad. Los sistemas de calidad han de mejorar continuamente los procesos y productos y tiene que haber mecanismos para reconocer problemas de calidad existentes o potenciales, emprender los pasos apropiados necesarios para investigar y resolver estos problemas y por último asegurar que los problemas no vuelvan a repetirse. Básicamente esta es como la introducción de nuestra webinar y de esto va a tratar. Para mí es un placer entonces presentarles a Dianis Cantillo. Dianis es microbióloga de profesión de la Universidad del Cesar, con más de 5 años de experiencia en laboratorios de servicios para la industria de alimentos. Estos laboratorios todos acreditados en 17025 y ella ha desempeñado cargos como analista de laboratorio, analista líder y actualmente es colaboradora de ALS Life Science Colombia como profesional de soporte técnico, apoyando a todos nuestros clientes con soluciones y brindando soporte técnico para la toma de decisiones. Dianis, de nuevo, gracias anticipadas por compartir tus conocimientos con nosotros y entonces damos comienzo a la webinar. Dianis, puedes continuar. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el público presente. Gracias por brindarme este espacio. El tema que vamos a tratar el día de hoy en este webinar es las acciones correctivas y acciones preventivas en la industria alimentaria. Pues como sabemos, somos una compañía de ALS Life Science. Le da la bienvenida a todos ustedes, a todos nuestros invitados a este webinar. Bueno, el tema de hoy, análisis de causas y acciones correctivas en la industria alimentaria. Mi nombre es Dianis Cantillo Payares. Como lo dijo Johan Castro, pues soy microbióloga de la Universidad Popular del Cesar y en el momento me desempeño profesional de soporte técnico y servicio al cliente. ALS es una compañía que se encuentra ubicada en más de 65 países con un número de oficinas de mayor de 350, una trayectoria de más de 40 años, cuenta con un talento humano competente, más o menos desempeñando 17.000 empleos en el mundo. ALS es un líder mundial en el suministro de pruebas de laboratorio, inspección, certificación y soluciones de verificación. Nuestra historia. En 1863, Campbell Brothers estableció una pequeña empresa química con sede en Australia. En 1952 se empieza a cotizar en la Bolsa de Valores. En 1976
El laboratorio de servicios australiano comenzó como un pequeño laboratorio de geoquímica en Australia. En 1981, Campbell Brothers adquirió ALS en 1900 y comenzó a expandirse con el objetivo de convertirse en una de las empresas de servicios de laboratorio comerciales más grandes y respetadas del mundo. En 1990, tras un rápido crecimiento y diversificación, ALS se expandió a América del Sur y Asia. En el año 2000 se expandió a América del Norte, África y Europa, y en Oriente Medio a principios de la década del 2010. Para el año 2017 aceleró la incursión en la identificación de las ciencias y adquirió empresas y productos de farmacéuticos. Bueno, ¿cuál es la visión de la compañía? Convertirse en el líder mundial dentro de la disciplina de análisis científicos en la busca de un mundo mejor para todos. La misión ALS utiliza el poder de los ensayos técnicos para solucionar desafíos complejos gracias a nuestra pasión por las ciencias. Ofrecemos a nuestros clientes información para lograr un mundo más seguro y saludable. El propósito: ciencia, aseguramiento y sostenibilidad. Bueno, el sistema de gestión de calidad es una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la máxima calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente. Ello implica planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en el logro de la satisfacción del mismo. Las acciones correctivas y las acciones preventivas son conceptos muy utilizados en la industria alimentaria, regulada tanto en Europa como por la FDA. Son elementos que hacen parte de un componente crítico de un sistema de calidad efectivo. Este sistema de calidad, bueno, aparte que están estrechamente relacionados con otros subsistemas del sistema de calidad. Es por eso que tenemos en esta gráfica y vemos la relación del sistema CAPA, o de las acciones correctivas y preventivas, pues con otros sistemas de calidad. Pues está de la mano, debemos tener un control de documentos y registro, control de materias primas, control de laboratorios y controles de procesos y control de instalaciones y equipos. Esto para lograr una buena investigación y establecimiento de estas causas o acciones correctivas y preventivas en la industria. Bueno, un sistema de calidad debe mejorar continuamente y debe establecer mecanismos para reconocer problemas de calidad existentes o potenciales, emprender los pasos apropiados y necesarios para investigar y resolver esos problemas y, por último, asegurar que los mismos problemas no vuelvan a repetirse. Las acciones correctivas y preventivas es allí el papel importante que juegan, que son un enfoque sistemático, incluye las acciones necesarias para corregir, eliminar la recurrencia y evitar que se generen potenciales no conformidades en los productos u otros problemas de calidad en el sistema. Debemos analizar la información, los datos, mejorar para tener unos resultados confiables y no recurrentes en los problemas. Acciones correctivas y preventivas en la industria de alimentos. Las deficiencias relacionadas con las acciones correctivas y preventivas en la industria de alimentos se están incluyendo cada vez más en informes regulatorios de la FDA y de los inspectores internacionales, por lo que el impacto regulatorio de una investigación deficiente y los planes de acción es primordial. Un número elevado de industrias enfocan y resuelven el proceso de investigación superficialmente. Es allí el principal problema de estas deficiencias, implementando en la mayoría de los casos
correcciones puntuales a determinados síntomas y no atajando la causa raíz de los problemas, implementando acciones correctivas que eviten que se vuelvan a repetir. Entonces, el análisis, perdón, el análisis de causas o de causas raíz para las acciones correctivas en la industria de alimentos, este es el paso a paso. Primero, debemos recabar datos de calidad para identificar las causas que lo están ocasionando esos problemas. El segundo es investigar causas de las no conformidades. Para eso, más adelante, les voy a explicar unos métodos o técnicas que nos permiten realizar la investigación de esos problemas y hallar la causa raíz. El tercer paso es identificar correcciones y acciones correctivas. Más adelante, en la siguiente diapositiva, les voy a explicar las diferencias, qué es una corrección, qué es acciones correctivas y qué es una acción preventiva. El cuarto paso es validar acciones correctivas antes de su implementación. Implementar esas acciones correctivas y no menos importante, debemos evaluar que esas acciones correctivas que implementemos estén siendo eficaces para nuestro proceso. Y por último, garantizar que toda la información sea comunicada a todo el personal de la empresa, que no solo se queden en los papeles o en los documentos o en el área de calidad, sino que todo el personal que participa en los procesos reciba la información de la misma manera, para que todo este proceso sea eficaz sea eficaz para evitar la recurrencia en los problemas. ¿Qué es una corrección? Corrección es corregir un problema que ocurrió durante la producción del alimento sin que se realicen otras acciones relacionadas con un procedimiento de medidas correctivas. ¿Qué es una acción correctiva? Es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable y eliminar su recurrencia. Acción preventiva es la acción tomada para eliminar la causa de una potencial no conformidad o una potencial situación indeseable. Bueno, tenemos que, para analizar los datos, ¿de dónde tomamos información para analizar datos? De la satisfacción del cliente, de auditorías internas, de mediciones de nuestro proceso y mediciones de los productos. Si luego de analizar esos datos vemos que existe una no conformidad y vemos que esa no conformidad de producto, pues tenemos un producto no conforme. Pero si esta no conformidad es de producto, no es de producto, pues realizamos una acción correctiva. Si no existe una acción correctiva, pero significa entonces que tenemos riesgo, debemos siempre tratarlo entonces como acciones preventivas. Si vemos que no existe un riesgo, de todas maneras debemos siempre propender por mejorar nuestro proceso. Es allí el lema siempre de la mejora continua en nuestros procesos. Entonces, para poder tener o establecer las acciones correctivas y preventivas, debemos hacer un análisis o investigación de los problemas que lo estén originando. Un análisis de causa raíz. Los hallazgos que comúnmente se repiten en las empresas alimentarias son la falta de realización de una adecuada investigación o de un buen análisis de causa raíz. Y como consecuencia, la falta de implementar acciones correctivas efectivas. Métodos para hacer esta investigación o análisis de causa raíz. Pues en esta hora del webinar vamos a traerles 5 metodologías. La primera es los 5 porqués. Es una técnica sistemática de preguntas utilizada durante la fase de análisis de problemas
para buscar sus posibles causas principales. La técnica requiere que se pregunte por qué al menos 5 veces o se trabaje a través de 5 niveles de detalles. Una vez que sea difícil responder al por qué, la causa más probable habría sido identificada. Esta herramienta puede utilizarse para resolver fallos simples, bajo, que sean de riesgo bajo o moderado. Sin embargo, esta técnica se utilizó por primera vez en la empresa Toyota eh, para pues, atacar el problema de que tenían con la fabricación de sus productos. La técnica es sencilla y no tiene gran dificultad de aplicación. El segundo método que tenemos es el árbol de fallos. El análisis del árbol de fallos, también conocido como FTA, que proviene del nombre en inglés, es un método lógico deductivo para descubrir el origen del error. Se identifica un fallo, se describen los modos de fallo y luego se les valida o descarta en base a la información recolectada hasta que se encuentre la causa raíz. Como vemos, es muy arquitectónico, pues se maneja con mucha arquitectura porque vemos con puerta y estos son todos antecedentes que vemos a una acción que tenemos. Es la representación gráfica de las diferentes causas del fallo de un sistema. La fiabilidad del sistema al recorrer una serie de eventos de forma lógica. Por lo general, se trata de una función de probabilidad de fallo determinada por la unión de varios componentes, así como por la lógica de la arquitectura del sistema. El cuarto método que tenemos, que es muy conocido, es el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa, más conocido como diagrama de espina de pescado, consiste en organizar las causas y los efectos en un diagrama divididos en 6 categorías: materiales, métodos, mano de obra, materia prima, medio ambiente y mediciones, hasta que se extraigan las conclusiones. Como vemos, en la mano de obra pues entra todo lo que es el personal operativo, las capacitaciones, si existe una supervisión para el personal. En cuanto a la segunda opción tenemos en los métodos de trabajo, si están estandarizados o no, si existen procedimientos de trabajo o pues del proceso. En el tercero tenemos los materiales, pues que estén fuera de especificación, que tengan sus certificados al día. Tenemos la maquinaria, medio ambiente, pues las mediciones que nosotros realicemos o los equipos que utilicemos para estas mediciones que estén calibrados, cada cuánto se realizan las calibraciones y demás. El último método, bueno, tenemos aquí uno adicional, el penúltimo, análisis del modo y efecto de fallas. Es una de las herramientas más complejas para hacer el análisis de la causa raíz, pero también una de las más apropiadas para la gestión de mantenimiento de instalaciones. Se trata de un análisis que responde a las preguntas y sí, es decir, uno, cuál es la probabilidad de que ocurra un cierto fallo y dos, si ocurre, qué efectos tiene. Es una herramienta más de tipo preventivo. Se trata más de un método preventivo con la capacidad de mejorar el producto, los procesos y los sistemas. Por lo tanto, los expertos recomiendan implementarlo al inicio de cada sistema de producción. Ejemplos: diseñar un nuevo producto o servicio, cuando se rediseña o implementan nuevos procesos de producción, o pues otro es durante el establecimiento de los mantenimientos preventivos. Como vemos aquí en la gráfica, pues cambios de proceso, las ventajas también es que provee una guía efectiva para los operadores,
indicadores de calidad, instrucciones de trabajo del operador y reproducción de los NPR, que es número de prioridad de riesgo, y plan de control de procesos. Aquí tenemos otro método para análisis de causa, método las 8Ds, una metodología para la resolución de problemas que mediante la constitución de un equipo competente y siguiendo un proceso de análisis y toma de decisiones estructurada, es una serie de pasos, 8 pasos más de un inicial, de ahí la nueva terminología que en ocasiones sustituye al 8D. Permite resolver los problemas focalizándose en los hechos y no en las opiniones. Entonces tenemos detectar el problema, formar un equipo, definir el problema, establecer acciones de contención, definir la causa raíz, verificar solución e implementar las acciones correctivas y prevenir las ocurrencias. Investigación, análisis de causas. Tenemos aquí pues todas estas acciones que debemos tener claras en nuestra mano para investigar, hacer una investigación apropiada. Debemos analizar los procesos, operaciones de trabajo, informes de auditoría de calidad, registros de calidad, quejas y reclamaciones y productos devueltos. Con todo esto debemos, que tenemos las quejas que nos llegan, las reclamaciones, que pues es lo que nos llega de nuestros clientes, los registros de calidad que vamos llenando, productos devueltos. Con toda esta información llenamos lo que necesitamos para hacer una buena investigación de las causas que nos están generando los problemas. Evaluación del impacto del problema. Entonces tenemos, si se detecta un problema que afecta un producto, inmediatamente hay que establecer límites del producto. Entonces debemos revisar lotes anterior y posterior al lote afectado. Revisar lotes fabricados con las mismas materias primas. Todos los productos que realizamos con la materia prima debemos detenerla y que no continúe el proceso o distribución. Debemos detener los lotes fabricados en el mismo equipo. Primero hacer una revisión de todo esto. Y los lotes fabricados por el mismo operador. La evaluación del riesgo. Los análisis de riesgo son modelos cualitativos o cuantitativos que permiten evaluar la probabilidad y la severidad de un peligro determinado presente en los alimentos, junto con sus efectos y consecuencias para la salud de los consumidores. Entonces, vamos a dar ejemplos. Vamos a dar ejemplos que podemos encontrar en la industria de alimentos o de alguno de las métodos de análisis de causas que tenemos. Bueno, vamos a poner un ejemplo del diagrama de espina de pescado. Y es que nuestra industria de cárnicos, las carnes nos están, luego de distribuidas en el mercado, nos presentan una coloración diferente a la normal. Entonces, con nuestro diagrama de espina de pescado, entonces empezamos a hacer toda nuestra investigación o análisis del caso que tenemos. Entonces miramos si ese problema que se nos está presentando
todo lo que puede estar relacionado o puede estar siendo incidente con la mano de obra, con el método de trabajo. Entonces, la mano de obra, si los manipuladores recibieron la capacitación adecuada. Si están teniendo el proceso se están cumpliendo con el proceso de limpieza y desinfección establecido por la empresa. En cuanto a los métodos de trabajo, si los procedimientos de trabajo están estructurados, están vistos para todo el personal, que todo el personal tenga acceso a ellos. También en cuanto al método de trabajo, podemos colocar, podemos colocar si todo el proceso es el de transporte, bueno, recepción de materia prima, distribución de materia prima, almacenamiento de esta, se está llevando a cabo. Si el proceso luego de manipulación también se lleva como es. Los materiales, un momento, por favor. Vale, aquí permíteme, Dianis, yo te ayudo a complementar. Básicamente aquí tenemos algo, digamos, un diagrama de Chicago, que es lo que más utilizamos. Y básicamente todas estas son las entradas que pueden llegar a afectar a la final el proceso que está comentando en este momento como ejemplo. Básicamente hay un cambio de coloración. Ya Dianis habló acerca de una mano de obra donde era importante la capacitación de los operarios, la supervisión de los mismos, porque básicamente pues, los operarios son quienes manipulan todos estos, em, digamos que productos, y ellos pueden, digamos que por contaminación cruzada, llevar algún tipo de riesgo biológico, químico al producto terminado. Básicamente tenemos otros temas como los métodos de trabajo, que hay algunos que no están estandarizados. Entonces, cuando no están estandarizados los procesos, tienden a presentar desviaciones. Y básicamente lo que uno ve ya en los procesos de calidad es que esos indicadores de inocuidad suben y digamos, en un momento están bien, pero en otro momento no están tan bien. Tenemos otro tema como los materiales que se utilizan aquí dentro de los materiales, pues entran todo lo que son las materias primas, pero también pueden entrar, digamos que ciertos utensilios, dependiendo de cómo ustedes lo quieran manejar. Y básicamente tenemos materiales que pueden llegar a ser un riesgo para el proceso. Y aquí en este caso lo vemos a veces con utensilios que no son de fácil limpieza, utensilios que de pronto acumulan bastante suciedad, que son superficies porosas. Ahí lo vemos, por ejemplo, con tablas de madera, con utensilios que no son de acero inoxidable o con mesas que no son de acero inoxidable y que luego acumulan óxido. Entonces, básicamente todos estos utensilios pueden llegar a afectar el producto terminado. Después, como les decía, están las materias primas también. Y, por ejemplo, en este caso, donde un cárnico cambia de color, también es importante que lo pueden meter aquí en materiales como algo de materia prima o en medio ambiente, que es el agua también. Por ejemplo, el agua cuando tiene pseudomonas puede llegar estas pseudomonas a dar un cambio de color al final en el producto terminado. La maquinaria, básicamente en los elementos, las máquinas, líneas de proceso que se utilizan, a veces sierras de corte, en el caso de los cárnicos. Bueno, en el medio ambiente, claro, la presencia, por ejemplo, digamos, de ciertas partículas en el aire. Por ejemplo, algunos mohos también pueden dar ese cambio de color. Entonces, básicamente es importante que uno haga un análisis bien concienzudo de cuáles pudieran ser esos riesgos a nivel de cada uno de estos ítems que a la final me puedan llegar a producir este problema a nivel de inocuidad.
Hacemos el ejemplo con este diagrama de Chicago porque es el que más se ha venido utilizando y es uno de los que nos ha permitido, digamos que sobre todo, verificar esos análisis de causas que pueden realmente, digamos que si se controlan, llegar a evitar esos problemas a la final, al final del proceso. Hay otro que también se utiliza bastante y Diani, si por favor vas a esa diapositiva, es el de los cinco, el de los cinco porqués y básicamente también va muy enfocado, es muy parecido a este diagrama de Chicago y se utiliza bastante porque también, digamos que nos permite identificar esos análisis de causas, nos permiten ver definitivamente de dónde proviene esos riesgos y cómo controlarlos. Y básicamente también nos da una muy buena perspectiva de cómo podemos llegar a resolver ese problema. Que digamos que es importante que tengamos en cuenta aquí, que es básicamente como algo para sintetizar todos estos diagramas que a la final, a la final digamos que están enfocados en poder prevenir la recurrencia de esos eventos que se consideran como desviaciones a nivel de calidad. Y digamos que obviamente también, digamos, enfocarnos no tanto en la acción correctiva, sino en esas acciones preventivas, porque básicamente cuando vamos a lo que es la acción preventiva, cuando prevenimos, vamos incluso a disminuir costos, porque cuando ya se presenta la desviación, no solo hay que verlo en términos de que eh, digamos, implemento la acción correctiva, sino que adicionalmente tengo que ir a hacer un análisis de causas, muy seguramente voy a tener que hacer temas de recall con productos que ya de pronto han salido al mercado, que posiblemente ya han sido consumidos y han generado, digamos que alguna afectación hacia el consumidor y todo esto se constituye obviamente en pérdidas para las empresas a nivel en general. Importante también ver que los sistemas de gestión de calidad se están enfocando mucho a lo que es la prevención de los riesgos, ¿no? Esto es otro tema importante aquí para, digamos que para ver, porque es lo que son, lo que son los riesgos realmente son, digamos, el controlar los riesgos realmente es el que nos va a permitir prevenir esa recurrencia de esas desviaciones. Y básicamente es muy importante que siempre estemos documentando toda esta información y que no se quede, como lo decía Dianis en principio, que no se quede de pronto en, en el correctivo y en el aire y que las personas que están involucradas en nuestros sistemas de gestión de calidad, que sería pues prácticamente toda la, digamos, quienes hacen el proceso productivo, incluso las personas de calidad, que todos se enteren de los temas de dónde, cuáles son las causas raíces de estas desviaciones, cómo prevenir esta causa raíz, que el personal se capacite, que exista una divulgación de, digamos, de esas acciones correctivas, de esos planes de mejora que se vienen implementando y incluso que el mismo personal pueda reconocer, digamos que estos diagramas, estos métodos de análisis de causas, porque asimismo, digamos que no solo las personas de calidad, sino también el personal empiezan a pensar en cómo prevenir esos riesgos y no cómo y digamos que no solamente en el correctivo que normalmente se utiliza y pues obviamente es bueno llevar al personal a que prevenga antes de que haga los correctivos. Por último, es importante, digamos, que también se tenga en cuenta que al momento de establecer una causa raíz, es importante ver también todo lo que conlleva, digamos que todo lo que conlleva el, eh, el poder, digamos que controlar estas causas o estos efectos. Y aquí sí yo les quiero decir algo muy puntualmente y es que uno no solamente, cuando se presenta una desviación por una causa, es importante validar, ¿sí? Que
que esa causa que esté generando esa desviación, pues sea realmente la única causa, porque a veces sí pasa que no solamente es una causa raíz, sino que hay otra cosa que nos está afectando el producto terminado. Y por ejemplo, siguiendo con este ejemplo de cárnicos, yo les decía, normalmente cuando uno ve que hay un cambio de coloración en en la carne, digamos que podrías llegar a ser por pseudomonas que crean pigmentos, podrían llegar a ser por mohos y levaduras que también generan, digamos que un cambio de coloración, pero incluso hay ciertos procesos también a nivel químico eh, que digamos que cuando entra la hemoglobina en contacto con el oxígeno genera también un cambio de coloración en la carne y, por ejemplo, no solamente puede llegar a ser un tema biológico, sino también químico. Y luego es importante tener en cuenta todos digamos, estas causas. A veces no es solo una, sino que tenemos que controlar dos o tres cosas que pueden llegar a generar este tema y pueden ser los tres problemas, o sea, que tengamos los tres problemas y no solo uno. Entonces, ¿qué es importante? Siempre validar la información y esto básicamente ustedes lo pueden ver como un ciclo PHBA, que es básicamente un ciclo de mejora continua, como lo venía diciendo Dianis, donde siempre tenemos que estar retroalimentando, siempre tenemos que estar verificando cómo esas acciones que estamos implementando vienen a ser parte de esa mejora continua, cómo, o sea, si están siendo efectivas o no, y si no están siendo efectivas, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a implementar este diagrama de análisis de causas. Cualquiera de estos, digamos que son, digamos que son herramientas que nos permiten identificarlos, pero sí muy importante esto que les digo, o sea, sí es importante validar que las acciones que yo estoy aplicando estén siendo efectivas. Y por último, dentro de todas estas entradas que tenemos claramente, que no solamente son las desviaciones a nivel de lo que nosotros vemos, sino también tener en cuenta, por ejemplo, las quejas y reclamaciones de los clientes, ¿no? No solamente los registros que nosotros tenemos de calidad y de pronto esos controles que tenemos a nivel a diario, sino esas quejas y esas reclamaciones. Aquí dice que, por ejemplo, productos devueltos, informes de auditoría de otros proveedores, que a veces ustedes saben que en la industria pues tenemos bastantes auditorías sobre todo de quienes nosotros comercializamos los productos. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta todas esas entradas que digamos que activan estos procesos de acciones correctivas y preventivas y sobre todo que de verdad que se enfoquen en lo que son las acciones preventivas porque les va a permitir ahorrar muchos costos. A veces es como difícil cambiar esa mentalidad de, digamos, de pasar a lo que son las acciones preventivas y de pronto dedicarles un poco más del presupuesto, pero sí se ha visto, si ustedes lo revisan al final, no sé, tienen un indicador que es muy bueno establecer, por ejemplo, un indicador de manera mensual o trimestral, dependiendo de la producción que tengan, de cuántas quejas y reclamaciones reciben, si, por ejemplo, hacen acciones preventivas o solo acciones correctivas y básicamente si hacen ese versus van a poder ver que cuando se hacen acciones preventivas a nivel de calidad se reducen bastantes costos y adicionalmente se mejora la calidad del producto. Bueno, de mi parte, no sé, Diani, si tienes de pronto algo más que agregar. De mi parte, digamos, quería complementar un poco en ese tema porque me parece importante como poder hacer un resumen y establecer como los puntos más importantes al final. Básicamente ya pasamos por lo que eran todos esos métodos, ya vieron algunos conceptos que eran evaluación de riesgo y demás, y ahora queremos pues pasar a los temas de algunas preguntas. Si tienen preguntas, pues la idea es que el chat se va a habilitar para que ustedes puedan hacer algunas preguntas y pues puntualmente tengo una pregunta que me gustaría ya tengo una pregunta que vamos a contestar y básicamente nos dice la pregunta, ¿cuál de los métodos de análisis de causas me recomienda para mi empresa que es una industria láctea? Entonces, por favor, Diani, si nos puedes apoyar con esta pregunta. Bueno, para una industria láctea, bueno, tengamos en cuenta que pues demostramos más o menos 5 métodos, pero cada uno hay unos más sencillos, hay otros que pues son un poco más complejos y que vienen con otros métodos. Hay uno que es más enfocado al método
al método preventivo o acciones preventivas. Tenemos el de los 5 por qué, que es muy sencillo, pero nos lleva de manera muy fácil a responder nuestras preguntas y a encontrar ese problema. Entonces, si de pronto no hemos hecho la investigación a fondo, recomiendo cuál de los 5 porque por lo menos para que nos dé un indicio de cuál, hacernos preguntas e indagar y llegar al fondo para mirar por lo menos y llegar a la posible causa de nuestro problema. Si no lo podemos complementar con el diagrama de pescado, cuando ya tengamos el indicio del problema, podemos también con el diagrama de pescado, luego que ya nos hayamos hecho una serie de preguntas, mirar cada uno de los componentes que también nos ofrece la espina de pescado o representarla gráficamente allí y así complementamos la investigación a nuestra causa o a nuestros problemas que estamos tratando de resolver. Vale, muchas gracias, ¿Algo? Dianis. Tene- Bueno, ten- otra tenemos, pregunta. sí, tenemos otra pregunta. Dice, ¿los análisis los puede realizar el personal de la empresa o es necesario contratar un consultor? Si me permites, a mí me gustaría responder esta pregunta, básicamente porque nosotros, digamos que eh, como ALS, hemos tratado de siempre de aportarle información a los clientes para que puedan tomar decisiones informadas, pero básicamente y específicamente, Jimena Aguilar nos hace esta pregunta. El personal de la empresa puede hacer estos análisis de causas, no solamente eh, o no es necesario contratar un consultor. Básicamente, ¿qué es importante? Que el personal pueda tener, digamos que una capacitación de cómo poder establecer estos análisis de causas, que digamos que también puedan revisar cuáles de estos diagramas o métodos son más convenientes para el proceso que les aplica, cuál se les facilita más, entendiendo, digamos que cuál se les puede facilitar más. em, y básicamente también que puedan entender que sobre todo esto, digamos que todos estos análisis de causas que se hacen, la idea es que van ligados muchas veces a la lógica y a ciertos procesos que no tenemos tan bien controlados. Entonces, lo puede hacer cualquier persona de la empresa. Importante, como yo lo decía, sí es importante que el personal que lo esté realizando pueda tener una capacitación, pueda saber qué es una acción correctiva y una preventiva, pueda saber cómo debe documentarlas. Normalmente cuando uno documenta estas acciones, uno primero establece cuál ha sido esa causa, digamos, cuál ha sido esa desviación, después hace un análisis de causas e incluso a veces es muy importante reunirse entre digamos, entre los diferentes autores o las diferentes personas que intervienen en el proceso y comentar qué soluciones se le pueden dar a estos temas que ya se han identificado como desviaciones en los procesos de calidad. Entonces, importante también eso, ¿no? Que se puedan reunir, que puedan divulgar, sobre todo cuáles fueron los correctivos, cuáles fueron las desviaciones que se presentaron y por último, si fueron efectivas o no. Entonces, hay algo que utilizan algunas empresas que se llaman, por ejemplo, lecciones aprendidas. Y básicamente en esos espacios comentan todo lo que, digamos que todo lo que se hizo para solucionar esas desviaciones que se vienen presentando en los procesos y básicamente utilicen todas estas herramientas que se vienen aportando y recuerden que siempre pues todo va ligado al tema de la mejora continua de los procesos. Y tenemos otra también de Jimena Aguilar, dice, ¿es necesario incluir algún tipo de análisis de laboratorio dentro de estos análisis o no se llega a ese nivel? Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos, y me permites que pena, Dianis, también me gustaría responder esta también de Jimena porque va muy ligado a lo que yo comenté. Básicamente, a veces sí es importante incluir análisis de laboratorio, por ejemplo, en los casos como yo comentaba, que se tenga una desviación a nivel de, no sé, cambios de color, por ejemplo, organolépticos del producto, también, por ejemplo, a nivel
una vida útil más corta o que ya se empiecen a ver sobre todo desviaciones a nivel organoléptico en los productos o de cambios de color, sí es importante poder validar las acciones correctivas que se tomen, porque pues ahí obviamente toca ver la trazabilidad, digamos que básicamente esos diagramas nos llevan mucho a ver qué pasó atrás en los procesos y dependiendo de lo que uno evidencie, sí es importante que uno con análisis de laboratorio pueda validar que sus acciones correctivas fueron efectivas, que sus acciones preventivas incluso después también están siendo efectivas, porque recuerden que no solo es la acción correctiva, ver qué está pasando con o sea, qué fue lo que causó, sino que después esas causas que se convierten digamos que posibles fuentes de peligros o de riesgos, la idea es que las podamos controlar, establecer controles que nos permitan precisamente prevenir que se vuelva a presentar el evento adverso o el evento de la desviación. Entonces, básicamente, sí, muchas veces es importante llegar a ese nivel de poder hacer análisis de laboratorio porque eso les va a permitir, sobre todo, ver qué tan efectivas están siendo esas, esas acciones correctivas y preventivas que ustedes están definiendo para prevenir esas desviaciones. De mi parte, pues no veo más preguntas. Creo que no sé si tenemos algún otro tema. No sé si Dianis quieres agregar algún otro tema, pero no veo más preguntas de este lado. Em, si no hay más preguntas, pues de mi parte les quiero dar muchas gracias por asistir a esta webinar. Muchas gracias también a ti, Dianis. Es un placer escucharte y reconocemos pues tus conocimientos en este tema. Importante es resaltar que en ALS Life Science Colombia, Brasil y Perú, México nos encontramos comprometidos con la industria alimentaria y por eso pues contamos con un amplio alcance de métodos acreditados que hacen parte de nuestro brochure de servicios actualmente. También a destacar, pues, como yo lo venía diciendo, que la idea es que como laboratorios queremos darles información para que ustedes puedan tomar esas decisiones informadas sobre los procesos y sobre todo algo muy importante ante, digamos que este tema que venimos trayendo hoy, y es que siempre todo lo que uno proponga o todo lo que uno digamos, quiera mejorar, es importante validarlo y en ese sentido, pues aquí tenemos en el laboratorio, digamos que varias técnicas y metodologías, incluso en temas de detección de patógenos, por técnicas como el PCR y otros que tienen tiempos de respuesta muy cortos. Sabemos que para nuestros clientes es importante esos tiempos porque les va a permitir tomar decisiones en el corto plazo y básicamente van a poder implementar y ver la efectividad de sus acciones correctivas y preventivas. Entonces, pues nada, les agradezco mucho por el espacio, gracias por la participación. Quedan cordialmente invitados todos a los próximos webinars, se van a ir desarrollando todos los martes. Y adicional, quiero recordarles que los miércoles también tenemos webinars que son impartidos desde Norteamérica en inglés y que también pueden acceder a los mismos visitando nuestro LinkedIn, ALS Life Science. Y básicamente en días posteriores a este webinar van a recibir un link con la grabación que hace enlace a nuestro canal de YouTube. Nuevamente, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Dianis. Ha sido un placer compartir contigo y que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto. Gracias a todos los participantes, gracias Johan también por todo el apoyo y pues no habiendo más inquietudes, pues damos finalización al webinar. Muchísimas gracias a todos, que pasen feliz resto de tarde.